que ya podamos iniciar. Bien, podemos comenzar entonces. A ver, hoy vamos a hablar de este capítulo. La vez pasada estuvimos hablando, recuerdan, de la energía, metabolismo. Y hoy vamos a hablar cómo es que en las células se construyen esas moléculas de ATP que son esos transportadores que llevan la energía a todas partes dentro de la célula, a todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tratar este asunto. Y antes de eso, solo déjenme ponerlos un poco en contexto. En relación con lo que quiero decir, me voy a ir a la enciclopedia aquí de anatomía, porque quiero mostrarles algunas cosas. Entonces, estamos por acá y quiero que se fijen en esto. Vamos a ver, lo quiero poner en contexto. A ver, este es 369, vamos a ver la 313. Pues miren, el asunto es el siguiente. Si nosotros hacemos como echamos un vistazo, digamos así en general, a cómo estamos construidos en nuestro cuerpo, entonces obviamente vamos a ver que, como había dicho antes, en el cuerpo humano hay unos 200 tipos diferentes de células, en células nerviosas, hepáticas, renales, de la piel, receptores de luz en los ojos, etcétera. ¿No? Hay unas 200 tipos diferentes de células. Resulta que cada una de esas células es un ser vivo. Y recordemos que las células funcionan coordinadamente unas con otras, formando tejidos, esos tejidos formando órganos y esos órganos funcionando como un todo en un sistema de órganos. Pues mire que así visto, digamos en perspectiva, nosotros somos una suma, digamos, de muchos órganos que se coordinan en sus actividades, cada uno, todos trabajan coordinadamente. Sabemos que el cerebro controla, administra el funcionamiento del cuerpo junto con el sistema endocrino, que es el sistema de las glándulas endocrinas que producen unos mensajes químicos llamados hormonas, que el cerebro estimula a que esas señales químicas lleguen a los órganos para que estos puedan funcionar de la mejor forma, de la mejor manera. Entonces, lo que quiero que veamos en contexto es que todas esas células que forman todos nuestros órganos necesitan un aporte continuo de energía. Habíamos dicho que la energía viene de fuera y ya sabemos que viene del alimento. Entonces, tanto nuestro cerebro, nuestras células nerviosas, las células que nutren a las neuronas y todas las demás células de nuestro cuerpo necesitan un aporte continuo de energía y ese aporte continuo de energía solo puede darse a través de la comida. Entonces, si vamos al sistema, si nos vamos al sistema digestivo, nos vamos a la sangre. Recuerden que la sangre es el vehículo, ¿no? A través de la sangre viaja todo lo que comemos. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esto. Cuando usted come, cuando usted ingiere su comida, la comida es transformada químicamente por el sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, el sistema gastrointestinal lo que hace es recibir la comida y transformarla químicamente. Aquí tenemos el sistema vascular, solo déjenme subir un poquito para encontrar
al sistema digestivo. A ver, este es el sistema cardiovascular. Entonces, solo quiero hacer aquí una aclaración. Pues miren, entonces la comida llega por nuestra boca, pasa por nuestro esófago, llega hasta el estómago, luego al intestino. Entonces, donde se hace la digestión química de la comida es en la boca, en principio. Los carbohidratos se catabolizan químicamente en la boca o comienzan a catabolizarse químicamente en la boca por la mezcla con la saliva, porque la saliva contiene unas enzimas, entre ellas la amilasa salival, que es una enzima que empieza a catabolizar el azúcar cuando comemos. Luego, ese azúcar continúa por el esófago, llega al estómago y luego llega al intestino. En el intestino continúa su digestión. Cuando digo digestión, a lo que me refiero es que se está, nuevamente, repito, se está transformando químicamente esa comida, se está descomponiendo químicamente esa comida. ¿Qué es descomponer químicamente? Es simplemente extraer, romper los enlaces químicos utilizando agua. Recuerda que el metabolismo celular utiliza agua en una reacción llamada reacción de hidrólisis para romper los enlaces químicos de las moléculas que forman la comida y de esa manera, si nos comemos una manzana, digerirla, romperla químicamente, romper los enlaces de esas moléculas que forman esa manzana para obtener el almidón, por ejemplo, que es el azúcar que nosotros podemos digerir de los vegetales y de las frutas. Obtenemos el almidón y ese almidón es descompuesto en sus componentes más básicos, que es glucosa, azúcar, monosacáridos. Y ese azúcar, obviamente eso pasa en el intestino. En el intestino delgado se realiza la digestión química de casi todo. Solamente de las proteínas es que casi siempre se lleva a cabo en el estómago. Pero lo que son grasas y lo que son azúcares se hacen en el intestino, la digestión química. Ayudado, por supuesto, con enzimas que produce el páncreas, el hígado, la bilis de la vesícula biliar. Todo eso llega hasta esta comida en el intestino para poder digerirse. Entonces, una vez que se extrae todo eso, o se extraen los lípidos, los triglicéridos de la comida, porque son necesarios en las células, todos esos materiales que se extrae de la comida y la energía que se extrae tiene que viajar de el intestino por la sangre hasta todas partes del cuerpo. Entonces, los materiales, el colesterol, los triacilgliceroles, el agua, el azúcar, tienen que llegar a los vasos sanguíneos, llegar a la circulación del cuerpo y distribuirse a todo el cuerpo. Cuando ese azúcar llega a todas partes, luego pasa de la sangre hacia el fluido extracelular, tiene que atravesar los vasos sanguíneos, recuerde, por difusión. Entonces, todos esos materiales ahora están en el fluido extracelular y luego tienen que entrar a la célula, a cada una de nuestras 75 trillones de células, tienen que entrar utilizando la membrana o penetrando la membrana. Algunas sustancias entran por difusión simple, otras sustancias entran por difusión facilitada, usted lo sabe, y otras entran por endocitosis. Y una vez que ya están ahí adentro de cada una de las células de todos nuestros tejidos, el azúcar, por ejemplo, entonces ahora sí viene esto, porque ese azúcar tiene que ser todavía catabolizado, es decir, se le tiene que extraer la energía que contiene. Entonces, el metabolismo celular, el catabolismo celular no es más que una serie de eh, reacciones químicas controladas por enzimas que tienen como objetivo descomponer los alimentos, descomponer las moléculas alimenticias en energía y en materiales. Entonces, una vez que, por ejemplo, el azúcar, vamos a tomar el azúcar porque realmente el azúcar, recuerde que es el principal alimento que nos nutre a todos los seres vivos, a todas las células de todos los seres vivos. Pero para obtener la energía de ese azúcar tenemos que descomponer ese azúcar. Esa glucosa llega a nuestras células, pero hay que descomponerla, hay que catabolizarla todavía. Y ahí entran en juego todas estas reacciones químicas
muchas de ellas quizás ya las conocen un poco. Reacciones, por ejemplo, de óxido de reducción, reacciones conocidas como reacciones redox. Y estas reacciones químicas son básicamente aquellas aquellas en las que una molécula es descompuesta y algunos componentes o algunos sustratos de esa molécula se oxidan, es decir, pierden electrones y pierden átomos de los elementos que lo forman. Y otros reactivos lo que hacen es que más bien ganan esos electrones que aquel otro perdió o incorporan los átomos que aquel perdió, los incorporan a su molécula. Esas realmente son las reacciones de óxido-reducción. Probablemente ustedes las han visto o las han estudiado en la clase de química, pero aquí vamos a ver un ejemplo. Y esta es una ecuación general de la respiración celular aerobia. Lo que vamos a ver a continuación en este capítulo es la respiración celular aerobia, mayormente, aunque vamos a ver también otras reacciones químicas o otras cadenas de reacciones químicas para extraer energía de la comida, no solamente la respiración celular aerobia, pero vamos a hablar principalmente de la respiración celular aerobia porque es es el proceso que se da en casi prácticamente todos los seres vivos para poder obtener energía de la comida. Y por otra razón, lo vamos a ver porque es un proceso en el que se necesita oxígeno, por eso se llama aerobia, ¿verdad? Quiere decir que son reacciones químicas que se dan en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno de por medio, no se pueden dar esas reacciones químicas. Entonces, esta es la ecuación general. No es una ecuación balanceada, no es una ecuación completa, solo es una ecuación general de la respiración general, respiración celular. En esto consiste, y aquí les voy a explicar un poco lo que es la oxidación y la reducción. Entonces, fíjense que a nuestra célula llega esto, que esto es la glucosa. También a nuestra célula llega oxígeno, ¿sí? El oxígeno llega, obviamente, el oxígeno molecular, O2, llega a través de la respiración, ¿verdad? De la respiración organísmica, porque no es lo mismo respiración celular a respiración organísmica. La respiración organísmica es la que nosotros llevamos a cabo a través de nuestros pulmones, de nuestra nariz, de nuestra tráquea, de nuestros bronquios y pulmones. Esa es la respiración organísmica, es decir, es el proceso de inhalar, de hacer llegar aire completo hasta el interior de nuestro cuerpo, para luego filtrar ese aire completo en el sistema respiratorio, filtrarlo y obtener de ese aire oxígeno molecular O2. Ese proceso se llama respiración organísmica. No es lo mismo que vamos a ver ahorita. Entonces, usted respira, inhala aire de su alrededor y dentro de su cuerpo, dentro del sistema respiratorio, ese aire es filtrado, porque el aire no solamente es oxígeno, sino que también trae nitrógeno y otra pequeña cantidad de gases. Y el oxígeno entonces pasa de los pulmones, de los pulmones, pasa hasta los árboles bronquiales y de los árboles bronquiales a la sangre. Y de la sangre se distribuye el oxígeno a todas partes. Entonces todo llega a la sangre. Todo llega acá, a la sangre. Y en la sangre es distribuido. El oxígeno es distribuido, así como la glucosa es distribuida a todas partes. Muy bien, entonces, y la glucosa también llega a las células. Entonces, ahora vea, la glucosa aquí y el oxígeno son los reactivos, son las sustancias que van a reaccionar químicamente para producir otras sustancias o para obtenerse de ellos algunos productos. Entonces, ¿qué se va a catabolizar? Lo que se cataboliza es el azúcar. Y si usted se fija, aquí hay una flecha, miren. La flecha en estas reacciones químicas comúnmente separa los sustratos o los reactivos, las sustancias que reaccionan, que se mezclan o se combinan o se transforman. Y después de la flecha, en estas ecuaciones químicas, lo que usted observa son los productos, o sea, las sustancias o compuestos que se obtuvieron de la reacción de los reactivos.
de la reacción química que hubo entre los reactivos y las enzimas y la energía disponible en el sistema. Entonces, miren lo que ocurre cuando se da esta respiración celular aerobia en las células, en cada una de las 75 trillones de células que hay en el cuerpo. Lo que ocurre es que la glucosa se oxida. Se oxida quiere decir que pierde electrones que están formando parte de los enlaces químicos que unen a esos átomos que forman esa glucosa. Y también oxidarse implica perder átomos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, etc. Eso es oxidarse. Entonces, al oxidarse la glucosa, lo que ocurre es que, fíjense que al oxidarse, miren que lo que queda es en parte CO2, dióxido de carbono, y obviamente esta oxidación no es posible si no hay oxígeno de por medio. Es decir, la oxidación del azúcar se da químicamente, se puede dar químicamente, porque hay oxígeno molecular de por medio, porque hay oxígeno disponible. Si no, no se podría oxidar. Entonces, al oxidarse, se separan carbonos de aquí de esta molécula, se separan oxígenos y se forma un gas que al final es un desecho, porque lo vamos a eliminar de nuestro cuerpo al exhalar principalmente. Y aparte de eso, mire que mientras un compuesto o una sustancia o una molécula se oxida, hay otra que se reduce. En este caso, la reducción ocurre en el oxígeno. El oxígeno se une o recibe, mejor dicho, recibe, acepta parte de los carbonos y parte de los hidrógenos que se pierden por oxidación de la glucosa y el oxígeno forma agua. O sea que el oxígeno se une se une a hidrógeno y forma agua. Entonces mire que al final tenemos reactivos, glucosa más oxígeno. Y ocurren esas reacciones químicas y se obtiene al final CO2 más agua. Pero aparte de eso, recuerde que se rompieron enlaces químicos aquí. Entonces, aparte de eso, al romperse enlaces químicos se liberó energía, que queda en forma de energía libre. Todavía no ha sido capturada por nadie, todavía no. Entonces, esa energía libre es esta que aparece aquí. Luego, esa energía libre va a ser capturada en ese proceso de respiración celular aerobia para formar moléculas de ATP que van a distribuir esa energía a todas partes de la célula y a todo el cuerpo. Entonces, esta es la ecuación general de la respiración celular. Lo que quiero que recuerdes es una cosa. En una oxidación, en una reacción redox, mejor dicho, cuando un compuesto o un sustrato se oxida, hay otro que se reduce. Son reacciones simultáneas. Siempre que una sustancia se oxida, habrá otra ahí en ese sistema que se va a reducir. Entonces, tengamos en cuenta esto porque después lo vamos a retomar. Pero no solamente reacciones de óxido de reducción ocurren en la respiración celular aerobia. No, no solamente ese tipo de reacciones. También tenemos otras reacciones, como por ejemplo hidrogenaciones, deshidrogenaciones, carboxilaciones, descarboxilaciones, eh, fosforilaciones y una serie de reacciones más. O sea, vamos a ir viendo poco a poco esas reacciones químicas. Quiero que nos fijemos en esta ilustración, porque esta ilustración explica algo bien interesante del metabolismo celular. Fíjese bien en esta ilustración. Una persona está, digamos, en lo alto de un risco o de un precipicio, pongámoslo así, y hay una roca inmensa que está detenida en ese precipicio. La roca, mientras no es movida, usted sabe que está almacenando energía potencial, ¿verdad? Pero si una persona empuja la roca y la roca cae directamente por el precipicio, cuando esa roca cae al piso, al final, al piso del precipicio, cuando esa roca cae, se quiebra. Cuando
empezó a moverse, obviamente la energía almacenada potencial se convirtió en energía cinética, pero cuando la roca cayó y lo más seguro se destroza, porque pruebe a hacer eso usted y va a ver qué es lo que va a pasar. Lanza una roca grande por un precipicio y cuando caiga se va a destrozar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué la roca se destroza cuando llega al final? Por lo siguiente, toda la energía almacenada se libera de un solo, se libera de una sola vez, en un solo paso. Entonces lo que ocurre es que la energía, al liberarse, provoca el rompimiento completo de la roca. Ahora, ¿qué pasaría si la roca usted, en vez de lanzarla directamente por un precipicio, la lanza por unas gradas? Entonces, ¿qué va a pasar? Es la misma roca, la misma cantidad de energía almacenada, es la misma. Pero ahora, si usted la lanza, ya no va a caer de un solo, sino que va a caer por gradas. Entonces, estos números que dicen E1, E2, E3, E4, E5 son diferentes momentos de liberación de energía. Cuando la roca cae en la primera grada, libera un poco de energía. Cuando cae en la segunda, libera otro poco. Cuando cae en la tercera, libera otro poco, en la cuarta otro poco y en la quinta otro poco. Y cuando llega al final, resulta que no se rompe del todo. ¿Por qué? Porque ha venido liberando energía de a poco, por etapas, de tal manera que al final no se destruye. Claro, la energía total, esto que dice E, es la misma energía total de la roca que se lanzó antes. La energía total es la misma. Pero aquí la diferencia está en que aquí se libera la energía de un solo, en un solo paso, y hay una explosión o una desintegración, pongámoslo así, y aquí se libera de a pocos, por etapas. Precisamente eso es el metabolismo celular. Es, y esa es la respiración celular aerobia, es liberar energía de la comida por etapas, por partes, no de un solo, porque de un solo se convertiría muy seguramente en calor, esa energía. ¿Y qué habíamos dicho del calor? No es una forma de energía utilizable por las células para vivir. Entonces no estaríamos vivos. Si nuestro metabolismo celular extrajera de un solo, oxidara de un solo la comida que nos comemos, la energía que hay en la comida, esta se liberaría de un solo y por lo tanto no la aprovecharíamos y nos moriríamos. Pero si vamos digiriendo la comida, vamos catabolizando esos alimentos por etapas, poco a poco, entonces le vamos extrayendo la energía que necesitamos para vivir. Esa es la lógica de esto. Y la respiración celular aerobia se da en 4 etapas, que aquí están bien resumidas en este diagrama. Y estas 4 etapas son glucólisis, es la primera, formación de acetilcoenzima A, es la segunda, ciclo del ácido cítrico, es la tercera, y transporte de electrones y quimiósmosis es la cuarta etapa. Ahora, si ustedes se fijan, aquí se ve un dibujo, una representación de una célula, un diagrama de una célula, y hay aquí sombreado un organelo celular, que es el organelo celular especializado en la respiración celular. Y este organelo se llama mitocondria. Entonces, en la mitocondria es en donde se oxida la glucosa, aunque también se puede oxidar también la grasa o las proteínas, se pueden oxidar para obtener de ellas energía para vivir. Es ahí en las mitocondrias. Pero también si usted se fija, aquí lo que está haciendo es ampliando la mitocondria, esto es una mitocondria, un dibujo, un diagrama, de forma ampliada, para que podamos ver en qué parte se llevan a cabo esas etapas. Ahora, si usted es acucioso y es detallista, se habrá fijado que esta primera etapa que se llama glucólisis, recuerde que todas estas etapas son unas cadenas de muchas reacciones químicas. La glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico, transporte de electrones y quimiosmosis, todas esas son una serie de reacciones químicas que ocurren de manera muy ordenada, muy, muy ordenada, y que se dan por enzimas, o se controlan esas reacciones, por enzimas específicas para cada una de esas reacciones. Y entonces, si usted es detallista, se fijó ahorita en este diagrama que la primera etapa de la respiración celular aerobia, que se llama glucólisis,
no tiene lugar en el interior de la mitocondria, sino que tiene lugar aquí donde dice, aquí afuera, que esto sería el citosol o la región del citoplasma donde se llevan a cabo esas reacciones químicas. Entonces, citosol sería la región del citoplasma en donde se da la glucólisis. Entonces, la glucólisis no es un proceso químico que se lleve a cabo dentro de la mitocondria, sino que se lleva a cabo afuera, en el citosol. Y si usted se fija también, y es detallista, lo que observa es que lo que se necesita para que ocurra la glucólisis es que haya glucosa en la célula. Y la glucosa entonces se va a oxidar o se va a comenzar a desintegrar o a transformar en otros compuestos. Y al final de la glucólisis lo que vamos a obtener ya no es glucosa, sino que es piruvato. Y también obtenemos, si se fijan en las flechas, en estos diagramas ustedes van a tener que fijarse mucho en las flechas. Ve usted que de la glucosa obtenemos piruvato y obtenemos la producción o la síntesis de dos moléculas de ATP al final de la glucólisis. Ahora, quiero que me siga el orden de cómo se van dando estas reacciones y fíjese en las flechas. Las flechas son bien importantes. Este dibujo donde dice ATP, lo que significa es que aquí hay producción de ATP. Entonces, donde siempre usted vea este dibujito, es que ahí hay producción de ATP. Se produjeron moléculas, se fabricaron o se sintetizaron moléculas de ATP. Bien, entonces, mire, al final de glucólisis obtenemos piruvato. Ese es el producto químico. El piruvato es un compuesto de dos carbonos, perdón, de tres carbonos. Y la glucosa, recuerde, es una hexosa, es un compuesto de 6 carbonos. Entonces, al final de la glucólisis, de una glucosa, de una molécula de glucosa de 6 carbonos, obtenemos dos moléculas de piruvato de 3 carbonos y obtenemos dos moléculas de ATP como ganancia energética neta. Bien, ahora, en la segunda etapa de la respiración celular aerobia, el piruvato entra, atraviesa la membrana externa de la mitocondria, pues si usted se fija aquí, la mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna y tiene la parte más interna, una cavidad que se llama matriz mitocondrial, que sería como la parte más interna, la más de adentro. Entonces, si usted se fija, el piruvato atraviesa la membrana externa y llega a un espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna. Y ahí es donde se da esta nueva serie de reacciones químicas que se llaman formación de acetilcoenzima. ¿Qué es ese acetilcoenzima? Es otro compuesto, ya no es piruvato. El piruvato es transformado químicamente en acetilcoenzima. Si usted se fija en esta parte de acá, no se ve que haya producción de ATP. Entonces, aquí no se está produciendo ATP. Luego, en la tercera etapa, usted ve que la acetilcoenzima A entra a otras reacciones, siempre en la mitocondria, unas reacciones que conocemos como ciclo del ácido cítrico o que también en algunos libros se encuentra como ciclo de Krebs. Krebs es el apellido del bioquímico que estudió este proceso y gracias a él lo conocemos. Entonces, el acetilcoenzima A se transforma químicamente en el ciclo del ácido cítrico y se transforma en otra cosa. Y aquí sí hay, otra vez, producción de dos moléculas de ATP. Y luego, más hacia adentro, en la cuarta etapa, ya en la parte interna de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se da este otro proceso, el último, que se llama transporte de electrones y quimiósmosis, en donde también fíjense que al final se producen ATP. Y aquí hay algo interesante, y es que usted ve que aquí al final, en esta última etapa de la respiración celular aerobia, es donde se produce la mayor cantidad de moléculas de ATP. En las anteriores se producían pocas, y aquí es donde se produce la mayoría. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas etapas. Primero vamos a empezar con la glucólisis. Y aquí en el libro de Solomon, en este capítulo 23,
debajo de este diagrama, que es sumamente importante que lo recuerden, porque en general les dice dónde se llevan a cabo esas etapas, entonces, en la célula, y luego más abajo hay una tabla muy buena, porque es una tabla que resume las etapas y hace, digamos, hace un resumen de cada una de ellas y qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Entonces, ahorita vamos a ver la glucólisis. La glucólisis dice que se lleva a cabo en el citosol de la célula, no en la mitocondria. Y menciona, es una serie de reacciones, recuerden lo que les había dicho, es una serie de reacciones químicas en las que la glucosa se degrada a piruvato. Otra forma de decir se degrada es se convierte en piruvato, o se metaboliza en piruvato, o se cataboliza en piruvato, o se oxida a piruvato. Entonces, luego dice, hay una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, lo que veíamos en el diagrama. Ganancia neta, o sea, se producen esas moléculas y se van a utilizar para algunas funciones de la célula, esas 2 moléculas de ATP. Luego aquí hay algo interesante. Los átomos de hidrógeno, dice, se transfieren a los portadores. Recuerda que en una oxidación se pierden de una molécula o de un sustrato, se pierden tanto electrones como elementos, como átomos. Entonces dice aquí que los átomos de hidrógeno que forman parte de la glucosa se transfieren o pasan a otra molécula, ya no a la glucosa. Y se transfieren, dice aquí, a unos portadores, que son unos portadores de energía. Son unas moléculas pequeñas como el ATP. El ATP es un portador de energía. Y como su nombre lo indica, un portador de energía lo que hace es mover energía de un lugar a otro. Transportar energía de un lugar a otro. Eso es lo que hace. Aquí hay algo bien interesante también, y es que dice que la glucólisis puede ocurrir anaeróbicamente. Quiero que presten atención a esto. Decíamos que aerobio es en presencia de oxígeno. Entonces, anaerobio es en ausencia de oxígeno. Eso quiere decir anaerobio. Entonces, quiere decir que la glucólisis es una serie de reacciones químicas que pueden darse tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno muchas veces se da en algunas células, como por ejemplo algunas células bacterianas, por ejemplo. Pero también vamos a ver que también se puede dar anaeróbicamente en células de eucariotas, como nosotros mismos. Eso lo voy a explicar después. Solo quiero que tengan en mente y recuerden que la glucólisis se puede dar tanto aeróbicamente como anaeróbicamente. Y es la única de las etapas que se puede dar así, anaeróbicamente. De ahí todas las demás requieren oxígeno para poderse dar. Ahora, vea también aquí algo importante, que los materiales con los que se inicia esa etapa llamada glucólisis son glucosa, la glucosa que viene de la sangre y entra a las células. Se necesita ATP, se necesita NAD, NAD más. NAD quiere decir nicotinamida, adenina, dinucleótido. Esta es una molécula pequeña también, es un nucleótido, así como la ATP era un nucleótido, es una molécula pequeña que transporta energía. Este es un transportador. Ya vamos a ver cómo funciona. Y se necesita también adenina difosfato, o ADP, y fósforo inorgánico. Esas son las moléculas que entran en juego y que reaccionan ahí. Y los productos de la glucólisis son el piruvato, se produce piruvato, se produce ATP y se produce NADH. ¿De qué estamos hablando, diría usted? ¿De qué estamos hablando, diría usted? Estamos hablando de esto. Ya les muestro. Estamos hablando, jóvenes, de esto. Para que todos estos órganos funcionen, para que usted pueda ver, para que su hígado pueda
desintoxicarlo a usted de las medicinas que se toma, de la comida que se come, porque vienen componentes que son tóxicos, y para que usted se pueda desintoxicar, el hígado debe trabajar, y para que trabaje necesita energía. Para que usted pueda ver, sus ojos necesitan energía. Su cerebro trabaje, necesita cantidades industriales el cerebro de energía. No tiene idea usted de la cantidad de energía que gasta el cerebro diariamente. Es increíble, es una cantidad bárbara de energía. Para que sus riñones le filtren la sangre de las impurezas que puede haber ahí, para que su corazón bombee toda esa sangre y sus pulmones puedan funcionar y todo su cuerpo pueda funcionar, usted necesita energía. Y estamos entonces viendo cómo se obtiene esa energía de lo que come. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Así que por eso hay que prestarle atención a esto. Esto es glucólisis. Ahora vamos a ver entonces, vamos a ver la glucólisis. Pero necesito decirles antes que también hay otras reacciones químicas, como mencionaba, que van a darse en este proceso. Hay unas reacciones que se llaman reacciones de deshidrogenación. Entonces, conceptualmente, una deshidrogenación es cuando un sustrato o una molécula cualquiera pierde átomos de hidrógeno por oxidación. Eso es una deshidrogenación. Cuando un sustrato pierde átomos de hidrógeno por una oxidación. Y obviamente los átomos que se pierden, los átomos de hidrógeno que se pierden, no es que se van solos, no se pierden de la molécula solos, sino que recuerde que lo que une un átomo con otro en una molécula es energía, es electrones. Entonces, tanto se pierden electrones como se pierden o se liberan electrones como se liberan hidrógenos. Entonces, en algún momento, si una molécula pierde hidrógenos, otra va a ganar esos hidrógenos. Bien. Luego también hay unas reacciones que ustedes van a ver que ocurren que se llaman descarboxilaciones. Una descarboxilación es cuando un sustrato, cuando una molécula pierde átomos de carbono y se forman, mejor dicho, moléculas de CO2. Entonces, descarboxilación es cuando un sustrato pierde carbono, pierde átomos de carbono, y esos átomos de carbono construyen moléculas de CO2. Eso es una descarboxilación. Luego por ahí hay otras reacciones químicas que se llaman isomerizaciones. Una isomerización es cuando por acción de enzimas, o sea, todas estas reacciones químicas se dan, todas estas transformaciones químicas se dan porque hay enzimas que permiten esas reacciones químicas. Entonces, una isomerización es cuando una molécula se convierte en su isómero por acción enzimática. ¿Qué es un isómero? Un isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula química que otro, pero diferente estructura molecular. Eso es un isómero. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Recuerda que las hexosas eran fructosa, glucosa y galactosa. Pues resulta que la glucosa puede convertirse en fructosa. La fructosa es un isómero de la glucosa. Tienen la misma fórmula química, C6H12O6, pero tienen diferente fórmula estructural. Eso quiere decir que aunque tienen los mismos átomos, la misma cantidad de átomos, los átomos no están ordenados de la misma manera. Eso es un isómero. Entonces, una isomerización es cuando un compuesto se convierte en otro. Y por último, una fosforilación. Estas reacciones que se llaman fosforilaciones son reacciones en las que un sustrato gana fosfatos que perdió otro. Eso es fosforilación.
un sustrato, una molécula, una sustancia X, gana, adhiere a su estructura molecular, adhiere grupos fosfato que otra molécula perdió. Eso se llama fosforilación. Entonces, claro, para tener claro eso, uno tiene que irlo leyendo, por supuesto que sí, pero me sale a mí mejor mostrárselo directamente en la reacción. Les voy a mostrar la glucólisis, o sea, todas las reacciones que ocurren, se las voy a mostrar de corrido. Claro, usted las tiene que leer, por supuesto. Pero yo le voy a explicar de manera general ahorita, así, todos los pasos químicos que ocurren en una glucólisis. Y usted después, con calma, los analiza, los lee y lo va a comprender perfectamente. Entonces, la glucólisis tiene dos etapas o dos fases. Tiene una fase que se llama fase de inversión de energía y división de la glucosa, que es la fase en la que la glucosa se convierte en otro compuesto, ya no es glucosa. Y aquí hay un gasto de energía, un gasto energético, para que eso pueda ocurrir. Eso se llama fase de inversión de energía. Luego hay una fase, una segunda fase que se llama fase de captura de energía, que ya es cuando se empiezan a producir moléculas de ATP y otro transportador de energía que se llama NADH. Nicotinamida, adenina, dinucleótido, hidrogenasa, carboxilasa. Así se llama ese, pero si usted lo quiere decir de manera muy resumida, este transportador de energía, este nucleótido, se llama NADH. Bien, y luego, al final de esa fase de captura de energía, se forman piruvatos. Entonces, mire que aquí se forman al final dos moléculas de piruvato de 3 carbonos, porque recuerde que comenzamos con una molécula de glucosa de 6. Entonces, glucólisis es un término que lo que quiere decir es el rompimiento de la glucosa. Eso quiere decir glucólisis, el rompimiento de la glucosa, porque realmente se hace un rompimiento químico de esa glucosa. Entonces, preste atención. Ahorita se lo voy a decir en menos de 15 minutos. Le explico todo el proceso. Mire lo que ocurre en cada una de sus células, en cada una de las mitocondrias de sus células, en su cuerpo, cada milésima, millonésima de segundo, sin que usted se percate de ello, pero eso está ocurriendo en su cuerpo, en todas sus células. Entonces, mire lo que ocurre. Empezamos la glucólisis. ¿Dónde se da la glucólisis? En el citosol de la célula, no adentro de la mitocondria, sino que en el citosol. Entonces llega la glucosa, llega por la sangre, llega al FEC, luego entra, atraviesa la membrana por un facilitador, llega adentro de la célula, llega al citosol. Y entonces la glucosa, que es un compuesto de 6 carbonos, comienza a oxidarse y se transforma en otro compuesto. Entonces, mire lo que ocurre. Lo primerito que ocurre es que la glucosa se transforma por acción enzimática, por acción de esta enzima. No es necesario que se memorice el nombre de estas enzimas, porque además son muchas. Entonces, mire lo que la glucosa se convierte en otro compuesto que se llama glucosa 6-fosfato. Ahora usted puede preguntarse, ¿cómo ocurrió esto? Aquí hay una explicación. Mire aquí en este inciso 1, aquí hay una explicación, pero ahorita yo se lo voy a narrar resumidamente. Para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, lo que ocurrió fue lo siguiente. Una molécula de ATP que está ahí flotando en el citosol se oxida, o sea, pierde un fosfato, porque ATP quiere decir adenina trifosfato. Entonces, este ATP se oxida, pierde un fosfato por la acción de una enzima, porque esta enzima favorece que eso ocurra, y este ATP se oxida en ADP. Se oxida, pierde. ¿Qué es lo que perdió? Dos cosas. Energía, que forma parte del enlace químico que unía el fosfato con las demás partes de la molécula. Y pierde el fosfato. Y entonces el ATP se oxida en ADP porque perdió un fosfato. ¿Quién ganó ese fosfato químicamente? La glucosa. Por eso se convirtió en glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir eso de 6-fosfato? Quiere decir que ese fosfato que acaba de ganar la glucosa se va a ir a ubicar en el carbono número 6.
Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí ya hubo una transformación química. Aquí ya hubo una fosforilación. ¿Qué es lo que era una fosforilación? Cuando un compuesto o un sustrato pierde un fosfato y otro lo gana. Eso es una fosforilación. Entonces, ¿quién se está fosforilando aquí? ¿Quién está ganando el fosfato? La glucosa. La glucosa se está fosforilando, está ganando fosfato. ¿Quién perdió el fosfato? ¿Quién se oxidó? El ATP. ¿Y quién se redujo? Porque si se oxidó un compuesto, se redujo otro. Se redujo la glucosa, porque la glucosa fue la que ganó lo que la otra perdió. Aquí hay una reacción redox, y hay una oxidorreducción, pero también hay una fosforilación, y se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué a nivel de sustrato? Porque hay un sustrato que está ganando eso que otro perdió. ¿Y quién es ese sustrato? La glucosa. Entonces, mire que ahora ya tenemos, por acción enzimática, otro compuesto, glucosa 6-fosfato, no la misma glucosa que entró a la célula. Aquí ya lleva agregado otra cosita más. Sigue la glucólisis, siempre en el citosol. Luego viene la glucosa 6-fosfato y por acción enzimática, por acción de esta enzima, se convierte en su isómero. Se convierte en su isómero, que su isómero es fructosa 6-fosfato. Aquí lo que hubo es, no hubo oxidación, porque nadie perdió nada. No hubo deshidrogenación, no hubo fosforilación. Lo que hubo fue una isomerización. La glucosa se convirtió en su isómero. Mismos elementos en diferente orden. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Aquí una isomerización. Es como que lo único que ocurrió, si se fijan en el diagrama, fijen en los dos diagramas. Este es glucosa y este es fructosa 6-fosfato. Siempre están en el carbono 6, el fosfato, pero la posición es diferente, miren. Porque con solo que cambie la posición, en una molécula, con solo que cambie la posición de un átomo, de uno, ya las características químicas de esa sustancia son diferentes, ya no son las mismas. Entonces ahora tenemos aquí una isomerización, ahora tenemos fructosa 6-fosfato, ahora vea lo que ocurre. Otro ATP se oxida en ADP, pierde un fosfato, pierde electrones, y quien los gana, quien los captura, es la fructosa 6-fosfato y se convierte ahora en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué ocurrió acá? La fructosa ganó otro fosfato. ¿Y ese otro fosfato dónde se fue a unir? Químicamente a la fructosa, en el carbono número 1. Ya había un fosfato en el carbono número 6, pero ahora se unió otro fosfato en el carbono número 1. Por eso ahora el compuesto que tenemos se llama fructosa 1,6-bifosfato, porque son dos fosfatos los que tiene ahora. ¿Qué ocurrió acá? Una oxidación del ATP, una reducción de la fructosa 6-fosfato, una fosforilación también de la fructosa 6-fosfato, una fosforilación a nivel de sustrato. Y ahora lo que tenemos es fructosa 1,6-bifosfato. Esto ocurre rapidísimo. Esto ocurre de una manera aceleradísima en cada una de sus células. Rapidísimo. Usted no está consciente de eso. Esto está ocurriendo a una velocidad increíble. Si aquí a alguien le gustan las historias de fantasía o de ciencia ficción, se ha fijado Flash, ¿verdad? Ese personaje de Marvel Comics, cómo corre tan rápido, ni siquiera se percibe cuando pasa de un lugar a otro. Bueno, así ocurren esas reacciones. Entonces, increíblemente rápido. Bueno, ahora seguimos. Lo otro que ocurre es que la fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos.
Fructosa 1,6-bifosfato es una molécula de 6 carbonos, porque aquí en ningún momento hemos visto que ha habido pérdida de carbonos, ¿no? Pero la fructosa por acción enzimática ahora se divide en dos moléculas. Una molécula de 3 carbonos que se llama dihidroxiacetona fosfato y otra molécula de otros 3 carbonos que se llama gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Tenemos dos moléculas diferentes de 3 carbonos cada una, que acaban de formarse por un rompimiento químico enzimático de la fructosa 1,6-bifosfato. Pero ahora aquí ocurre algo bien interesante, y es que la dihidroxiacetona se convierte en su isómero. ¿Y quién es el isómero de la dihidroxiacetona? Es el G3P. O sea que este compuesto de la izquierda se convierte en el de la derecha. O sea que ahora ya no van a haber una dihidroxiacetona fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato, sino que van a haber dos gliceraldehídos 3-fosfato. ¿Qué ocurrió acá? Una isomerización. Este se convirtió en su isómero, que es este. Entonces, aquí acaba la serie de reacciones químicas que se llaman reacciones de inversión de energía. ¿Por qué se llaman reacciones de inversión de energía? Porque lo ven ustedes más atrás, aquí para poder transformar la glucosa en otros compuestos, se tuvo que gastar energía. Se tuvo que invertir ATP. ¿Cuántos ATP? Aquí uno y aquí abajo otro. Por eso se llama fase de inversión de energía, porque se tuvo que invertir energía para poder transformar la glucosa en otros compuestos. Ahora vamos a terminar en la otra etapa. Solo que aquí en esta etapa ya no tenemos el diagrama en dos partes, sino que solamente en uno, como para simplificar el diagrama. Pero realmente esto que ocurre acá ocurre dos veces, porque son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se acaban de formar, cada una de 3 carbonos. Entonces, esta línea debería de estar doble, pero en el libro la dejaron una para simplificar. Y lo que hicieron fue que doblaron el número de moléculas aquí. Entonces, ahora venimos con esta fase que se llama fase de captura de energía. Entonces, miren lo que ocurre. Cada uno de los gliceraldehídos 3-fosfato que se había formado antes, va a ocurrir lo siguiente. Viene un NAD, un transportador descargado, un transportador de energía que todavía no está completo. Viene este NAD y lo que hace es que captura hidrógenos de cada uno de los G3P. Les captura hidrógenos y electrones, ¿verdad? Por supuesto, que están asociados a esos hidrógenos. Y entonces el NAD, como ya capturó hidrógenos, ahora se reduce en una molécula que se llama NADH. Mire que a este NAD lo que se le agregó fue hidrógeno, por eso se llama NADH. Ahora, ¿quién se redujo? ¿Quién se oxidó aquí? Bueno, se redujo el NAD porque se convirtió, porque capturó hidrógenos y se convirtió en NADH. ¿Quién se oxidó? El G3P, porque fue el que perdió hidrógenos y electrones. Entonces, en esta oxidorreducción también hay la introducción de un fosfato inorgánico. Este PI que dice acá, eso es un fosfato inorgánico que anda por ahí flotando en el citosol y es capturado por estas enzimas y agregado a esta reacción. Y ahora, cada uno de los G3P ya no se llama G3P, sino que se llama 1,3-difosfoglicerato. 1,3-difosfoglicerato. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que ocurrió fue que se agregó un fosfato inorgánico a esta molécula. No es una fosforilación, en este caso no. Pero sí hay una deshidrogenación aquí. Recuerda que habíamos dicho que una deshidrogenación es una reacción en la que un sustrato gana hidrógenos que otro perdió. El que perdió es el que se deshidrogena, es decir, pierde hidrógeno. Eso es lo que quiere decir. Entonces el G3P se deshidrogenó porque perdió hidrógenos, también se oxidó. El NAD se redujo en NADH y también se agregó en la reacción
un fósforo inorgánico y al final lo que tenemos son dos moléculas de 1,3-difosfoglicerato. 1,3 quiere decir que uno de estos fosfatos está en el carbono 1 de esa molécula y el otro está en el carbono 3. Siguen las reacciones. Ahora, usted se fija aquí, es bien importante porque aquí lo que está pasando es que se está formando, por cada uno de los G3P, se está formando un NADH, este transportador de energía que va a contener hidrógenos, pero la energía también de los electrones que unían esos hidrógenos a la molécula de las que los perdió, y por eso se le llama transportador de energía, porque esa energía la va a mover hacia otra parte de la célula o hacia otra parte del proceso. Entonces recuerde que aquí se están formando dos NADH, uno por cada G3P de la reacción. Esto es bioquímica. La bioquímica es bastante compleja, pero una vez que uno lo entiende, no tiene problema. Aquí lo que hay que entender es qué está ocurriendo, qué reacciones químicas están ocurriendo, quién está oxidándose, quién está reduciéndose, quién se está deshidrogenando, etc. Eso es lo que hay que entender. Entonces ahora tenemos dos moléculas de 1,3-difosfolicerato y ahora mire lo que va a ocurrir. Unos ADP que están ahí flotando en el citosol van a capturar uno de estos fosfatos y se van a reducir en ATP. Aquí hay una formación de moléculas de ATP. Se está reduciendo el ADP porque es el que está ganando y se convierte en ATP. Y se está oxidando el 1,3-difosfolicerato porque está perdiendo fosfatos y electrones. Y ya no hay 1,3-difosfolicerato, sino que ahora lo que tenemos es 3-fosfolicerato. ¿Por qué? Se perdió el fosfato del carbono 1. ¿Quién lo ganó? El ADP, para reducirse en ATP. Aquí tenemos ya una primera producción de moléculas de ATP. ¿Cuántas ATP se producen? Dos, porque recuerde que son dos moléculas de 1,3-difosfolicerato las que se oxidan. Bien, ahora tenemos dos moléculas llamadas fosfoglicerato. Esas dos moléculas de fosfolicerato, cada una, se van a convertir en su isómero, que se llama 2-fosfolicerato. ¿Qué es lo único que ocurrió? Se movió de posición el fosfato, nada más. Aquí hay una isomerización. Ahora el 2-fosfolicerato reacomoda, no, bueno, realmente no, pierde agua, mejor dicho. Miren las flechas. Aquí tenemos 2-fosfolicerato y vea lo que ocurre. Este se convierte en otra cosa, pero para que eso pase, obviamente por acción enzimática, todo esto es por acción enzimática. Mire lo que ocurre. Una molécula de agua por cada una de estas sale de la ecuación. Entonces, al perder una molécula de agua, el 2-fosfolicerato se convierte en fosfoenol piruvato. Y ahora el fosfoenol piruvato pierde otro fosfato, el único que le quedaba, este fosfato, el ADP lo captura, el ADP se reduce en ATP y el fosfoenol piruvato se oxida en piruvato, que es este compuesto de 3 carbonos. Entonces vea que aquí hay otra producción de moléculas de ATP. Si usted fue acucioso en la primera fase de la glucólisis, se dio cuenta que para empezar a transformar la glucosa se gastaron 2 moléculas de ATP. Y que en esta fase de inversión de energía se han producido 4. Eso quiere decir que si aquí se produjeron 4 y antes se gastaron 2, si usted a esos 4 le resta los 2 que se habían gastado primero como para pagar la deuda energética, solo quedan 2 ATP de ganancia energética neta. Por eso es que al final de la glucólisis, en el diagrama, usted se fija que la glucosa se transforma en piruvato y se producen como ganancia energética nada más 2 ATP. Aunque se producen 4 en esa fase de captura de energía, de esos 4 se tienen que restar 2
porque esos dos se invirtieron al inicio, entonces está como pagando la deuda. Y eso es glucólisis, eso es el proceso llamado el rompimiento de la glucosa en piruvato. Y esto ocurre en el citosol de la célula, en todas sus células, cada instante, sin que usted se dé cuenta, para lograr que usted esté vivo. Eso está ocurriendo. Bien, nos hemos pasado 5 minutos, 6 minutos, pero con eso hemos hablado de lo que es la glucólisis. Por supuesto que estos procesos no se comprenden a cabalidad la primera vez que lo lee, la primera vez que lo ve, si es así, si es la primera vez, sino que tiene que volverlo a leer y repasarlo. Pero recuerde que esta es solamente la primera etapa, nos hacen falta 3 más, así que estén pendientes de la lectura, sigan leyendo para que podamos ir entendiendo y en los próximos videos entender mejor lo que es este proceso. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Buen provecho. Mañana hay una actividad acumulativa, mañana martes, de acuerdo al calendario, a la hora de clase. Y luego el miércoles tenemos clase y el jueves hay otra actividad acumulativa. Entonces vean el calendario porque ahí están las fechas y las actividades. Bien, entonces, buen provecho. Seguimos el miércoles. Gracias, Nick. Buen provecho.